Él sea la gloria. Se puede sentar un momento. Damos gracias al Señor por los cantos, porque solo es para Él, solo es para el Señor. Vamos a dar la enseñanza del día de hoy. Amén. La enseñanza se llama Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos lo creen? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. God is the same yesterday, today, and tomorrow. ¿Lo creen? Do you believe it? Dios hizo, God made, hace y sigue haciendo and He keeps making and will make las mismas cosas the same things del pasado. of the past. Las sigue haciendo. He keeps making them. ¿Cuántos lo creen? Who believes it? Amén. Amen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Who says glory to God? Porque el Señor sigue siendo el mismo. Because the Lord is still the same. Ayer, hoy y siempre. Yesterday, today, and forever. Ahorita que estábamos cantando decía, Él sea la gloria For Him be the glory, por los siglos de los siglos. forever and ever. Amén. Amen. Y yo quiero cantar un canto de la vida de ese I want to sing a song joven hermoso for the young, beautiful young person. que vino a morir por nosotros. The beautiful man who came to die for us. Y ese es Jesús de Nazaret. That's Jesus of Nazareth. Amén. Amen. Que después de que vino a morir por nosotros So before He came to die for us, y nos perdonó nuestros pecados, forgived our sins. voltea a ver su vida Come back and look at your life. y nada es igual. Nothing is the same. Porque el Señor cambió su vida, Because the Lord changed cambió mi vida my life y and your quiere life. cambiar las vidas He wants to change lives de todos. of everyone. Amén. Escucha este canto que se llama El Joven, que vino a morir por ti, por mí. Cántelo si puede, si lo quiere cantar. Amén. Nunca, nunca, jamás en la vida, aunque pasen y pasen los años, dejará de contarse la historia de aquel joven revolucionario que valiente peleó la batalla, terminando en la cruz del Calvario. Él peleó sin cuartel y sin armas, por defensa llevó su palabra, valeroso siempre fue adelante y al rival nunca más dio la espalda, coronándose rey de los reyes en aquella gloriosa mañana. Cuando niño fue muy admirable y de grande también respetado, con dominio reprende a los vientos y a su voz se detienen los mares, no le teme ni a la misma muerte, sean dominios o sean potestades. Aleluya, ese es el Señor Jesús. Sean dominios o sean potestades, el Señor venció a la muerte. Gente pobre fueron sus amigos y los reyes fueron sus contrarios. En los montes pasaba las noches, por su pueblo le vieron llorando. Fue el deseado de todos los buenos y el azote de todos los malos. Dijo Juan
apóstol amado, refiriéndose en sus comentarios que ni en todos los libros del mundo se podría descifrar su pasado, porque muchas fueron las hazañas de aquel joven revolucionario. Cuando niño fue muy admirable y de grande también respetado, con dominio reprende a los vientos y a su voz se detiene los mares, no le teme ni a la misma muerte, sean dominios o sean potestades. Amén. Den un aplauso al Señor en esta tarde. Ese es el Señor Jesús. It's the Lord Jesus. Él vive. He ¿Cuánto lo lives. cree? Who believes it? Ya nadie somos la misma persona cuando venimos al Señor. No one is the same when you come to the Lord. Él es el que cambia. He's the one who changes. Cambia las vidas. He changes lives. Amén. Amen. Vamos a abrir nuestras Biblias Open our Bibles. en el libro de Hebreos The book of Hebrews 1 del 1 al 5. 1 through 5. Hebreos Hebrews 1 chapter 1 del 1 al 5. from 1 through 5. Hebreos es el libro de la fe. Hebrews is the book of faith, of the faith. Amén. Amen. ¿Cuánto lo tienen? Who has it? Déjeme buscarlo porque con una mano no puedo muy bien. Let me find it. Aleluya. Hebreos 1 Hallelujah. Hebrews 1 del 1 al 5. from 1 through 5. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y del The word Espíritu of God Santo. says in the Father, Son, and the Holy Spirit. Dios ha hablado por su Hijo. God has spoken through His Son. Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos God who at various times and in various ways spoke in time past a los padres por los profetas. and past to the fathers by the prophets, En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, has in these last days spoken to us by His Son, a quien constituyó heredero de todo, whom He has appointed heir of all things, y por quien asimismo hizo el universo, through whom also He made the worlds, el cual siendo resplandor de su gloria who being the brightness of His glory y la imagen misma de su sustancia, and the express image of His person, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, and upholding all things by the word of His power, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, when He had by Himself purged our sins, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. sat down at the right hand of the majesty on high, Porque a cuál de los ángeles, having become el 4, hecho tanto superior a los ángeles, so much better than the angels, cuando heredó más excelente nombre que ellos. as He has by inheritance obtained a more excellent name than they. Porque al cual de los ángeles dijo jamás Dios: For to which of the angels did He ever say, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. You are my son, today I have begotten you? Y otra vez, And again, yo seré a él el padre, I will be to him a father, y él me será mi hijo. and he shall be to me a son. Amén. Vamos a orar. Amen. Let's pray. Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of God, en esta in tarde this afternoon, te pido que seas tú el que I hables, ask you that you're speaking through me, que nos hables a cada uno de to nosotros speak to each and every one of us, y que expongas tu palabra and to expose your word
porque tú estás aquí. because you are here. Yo puedo sentir tu I presencia. can feel your presence. Sé que estás aquí, Espíritu Santo. I know you are here, Holy Spirit. Háblanos a cada uno de los que estamos aquí Speaks to each and every one of us, y de los que están viendo. and who's ever watching. Sé con cada uno de ellos. Be with them. Háblale, Señor. Speak to them. Espíritu Santo, haz la obra. Holy Spirit, do the work. En el nombre de Cristo In the Jesús. name of Christ Jesus. Amén. Amen. ¿Se puede sentar? You may be seated. Amén. Amen. La iglesia hoy en día The church nowadays está sufriendo de algo. is suffering something. Está sufriendo porque están confiando y poniendo la mirada en el hombre. It's suffering because they're putting their trust in man. In their eyes. Está sufriendo It's suffering porque quieren confiar en cosas because they want to trust in things y confiar en los hombres and trust in men más que en Dios. instead of God. En ese versículo que leímos, In these verses that we read en el libro de Hebreos, in the book of Hebrews, el libro de Hebreos habla de la fe, in the book of Hebrews it speaks of faith. pero también se dice que se cree que fue Pablo el que escribió el libro de Hebreos. Many people think it's Paul, the one who wrote it. Y Pablo le está diciendo a las personas en ese libro, And Paul's telling everyone in that book, todas las personas que se habían convertido al Señor, everyone who has converted to the Lord, le está diciendo ahí he's telling them que Él es superior, That he's- Jesucristo es superior. Jesus Christ is superior. Porque en ese tiempo Because in that moment, in that time, pensaban que superior eran los sacerdotes, they thought that the priests were superior. pensaban que superior era Moisés, la ley de Moisés. They thought Moses, the law of Moses, was superior. Y le estaba diciendo a las personas que se habían convertido al Señor, And he was telling the people that converted to the Lord, no crean en los hombres, do not believe in men. no crean en que Moisés es mayor que Jesucristo, Do not think Moses is superior to Jesus Christ. no crean que un sacerdote es mayor que Jesucristo, Don't believe a priest is higher than Christ. ni aún ningún ángel, les dice ahí, Even he says not even an angel is higher than him, es mayor que Jesús, is higher than him. porque fue creado menor, Because they were made under him. porque los ángeles no son mayores que Jesús, Because the angels are not higher than Jesus. porque Jesús es el Hijo de Dios, Because Jesus is the Son of God. porque Jesús es el que vino a morir por nosotros. Jesus is the one who came to die for us. Y como había personas divididas And there were divided people en ese tiempo, in that time, como lo hay ahora, like there is right now. personas divididas People divided que están creyendo en sacerdotes who believe in high priests más que en Jesús, more than Jesus. que están creyendo en otras cosas más que en Jesús. They're believing in other things other than Jesus. Ahí les decía Pablo, That's what Paul is saying. Jesús es el Hijo de Dios Jesus is the Son of God. y es más superior aún que a los ángeles. And he's superior even to the angels. Y es lo mismo que nos está diciendo a nosotros, It's the same thing he's telling us. tener la confianza en Dios, Have the trust in God. que es el que vino a morir por nosotros, que mandó a su Hijo. That he's the one who sent his Son to come die for us. Personas que quieres hablarles del Señor People you want to speak about the Lord to. y te dicen que creen en otras cosas They say they believe in different things. y te dicen que le piden a otras cosas They say they ask different things. y te dicen que tienen a alguien que les confiesa sus pecados. And they say they have someone they confess their sins to. Para no dar nombres específicamente, digo, les dices algo que Jesús es el abogado. To not give specific names, say that Jesus is the lawyer. Y todavía siguen creyendo los sacerdotes. They still believe the priests Cuando Jesucristo when Jesus Christ es mayor, is bigger, is Él higher. murió por ti, He's the one who died for you. Él murió por mí. He died for me. Y no hay otro nombre There's not another name debajo del cielo, under the heavens, ni arriba ni abajo, de que podamos ser salvos. nor on top or under, that we can be saved from. Y les estaba diciendo ahí en el libro de Hebreos, He was telling them in the book of Hebrews, no les crean. do not believe them. Ustedes ya se convirtieron You have converted. y ustedes tienen que seguir. You have to keep continuing.
pensando en lo que se les ha enseñado, thinking of what had been taught to you, que Jesucristo es mayor que todo. that Jesus Christ is higher than everything. La gente cambiamos, The people change. el mundo cambia. The world changes. Personas que quizá tú miraste un tiempo People at perhaps one time you looked at, y cuando las vuelves a ver ya no son las mismas. but when you change, when you go see them again, they're not the same people. Cambiaron. They changed. Yo recuerdo que un día, hace muchos I años, remember one day a few years back, era joven, I was hace young. muchos años. A couple years back, Recuerdo que estaba en Texas I remember I was in Texas. y recuerdo que había dejado en México una amiga que yo quería mucho. I remember I left in Mexico a friend that was beloved to me. Y recuerdo que yo la invitaba a la iglesia y ella iba conmigo. I remember I invited her to church and she would go with me. Y yo todo el tiempo la llevaba a la iglesia. And every time I would take her to church. Porque de niña yo iba con mi abuela a la iglesia. Because when I was young, I'd go with my grandma to church. Cuando mi abuela se vino a Estados Unidos, yo seguí yendo sola a la iglesia y iba con mi amiga. When my grandma came to the United States, I began to go to church by myself with my friends. Pero mis papás decidieron venirse a Estados Unidos. But my fathers and mother wanted to come to the United States. Y cuando yo llegué a Texas, When I came to Texas, me quería regresar por mi amiga. I wanted to go back with my friend. Decía, yo la llevaba a la iglesia. I said I'd take her to church. Y cuando regresamos, When we came back, ese tiempo que regresamos, yo la fui a buscar. that time we came back, I went to go look for her. Para mi sorpresa había cambiado. To my surprise, she had changed. Ella ya no quería ir a la iglesia. She no longer wanted to go to church. Ella ya había agarrado otro camino. She got a new path. Se la pasaba en fiestas y en bailes. She went to parties and dances Hasta que salió embarazada. till she got pregnant. Porque la gente cambia. Because people change. El esposo cambia. The husband changes. La esposa cambia. The wife changes. Los amigos cambian. Friendships change. En el trabajo, en todas partes, el mundo está The cambiando. workplace, everywhere, the world is changing. Por eso es que dice no confíes That's why it says do not trust en nadie. in someone. En el único que puedes confiar es en el Señor Jesucristo. And the only one you can trust is Jesus Que Christ. ese no va a cambiar nunca. That He's never going to change. Ese no va a cambiar, dice que Él, su palabra siempre va a ser la misma. He says His word will always be the same. Pasado, presente y futuro. Present and future. Todo lo que Él ha hablado lo va a hacer. Everything He speaks, He will say. No importa que te digan ya tardó It mucho. does not matter if they say He took too long. Esa palabra que te dieron, que dice ya tardó mucho, Dios lo va a hacer. That word they gave you that they say He took too long, He will do it. Dios lo va a hacer. God will do it. Y ahorita la situación en las iglesias And the situation right now in the churches es que están confiando en otras is cosas. that they're trusting in other things. A veces Sometimes no quieren venir a la iglesia porque miran a alguien que está viniendo. they don't want to come to church because they see someone Y that's estoy coming. hablando en todas las I'm iglesias. speaking in every church. Y dicen, no voy por el hermanito fulano o la hermanita fulana. They say, I will not go because of this person or that person. Y la palabra de Dios dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. The word says, put your eyes on the author and consumer of faith. Por eso es importante mirar a That's Jesús. why it's important to look at Jesus. Porque si cada uno de nosotros venimos y miramos a alguien, Because each and every one of us come and look at someone, no vamos a querer venir a la we will iglesia. not want to come to church. Porque nadie somos perfectos. Because no one is perfect. Y todos tenemos We algo. all have something in us. Porque el que dice que no tiene nada y es perfecto, Because whoever says he's perfect and has nothing, está mintiendo. he's a liar. Porque la Biblia Because dice the word says, que la perfección the perfection, la vamos a agarrar we'll receive it cuando estemos con Él. when we'll be with Jesus. Solamente cuando estemos con Él. Only when we're with Him. ¿Y por qué Dios no nos hace perfectos? And why do they not make us perfect? Él lo puede hacer. He can make it. Porque Él quiere que cada día Because He wants us to every day vayamos a Él we come to Him y le digamos, and we tell Him, perdóname, te he fallado. forgive us because we have sinned. Y Él como Él es el alfarero, And because He's the potter, va a agarrar esa vasija He'll get that de pot la parte
and he'll give a part, que está mal and the part that's bad, y la va a hacer otra and vez. he'll remake it. Cada cosa que esté mal, Everything that's bad in you, Él la va a moldear y la va a hacer mejor cada he'll mold día. it to perfection every day. Nunca digas que no vas a la iglesia, Never say you don't go to church, porque no puedes cambiar. because you can't change. Siempre dicen, no, voy a ir cuando esté They bien. always say, I'll go when I'm good, when I'm perfect. Voy a ir cuando me componga. I'll go when I'm better. Ese es un error, That's an error, porque Dios te va a perfeccionar cada día. because God will perfect you every day. Pero la perfección la vas a obtener cuando estés con Él. But the perfection, you'll have it when you're with Him. El que dice que no ha pecado, Whoever says he has not sinned, le hace a Dios mentiroso. he makes God a liar. Porque la Biblia Because dice the Word of God que says todos somos pecadores. that we are all sinners. Y el único que te puede cambiar es Dios. The only one that can change you is God. Ahorita en las iglesias hay otra cosa. In many churches, there's something else. Que ya no estamos creyendo, ya no están creyendo las cosas que el Señor hizo, las puede hacer ahorita. We're not believing that the things He did in the Bible, He can do right now. Y el Señor me dio estas palabras. And the Lord gave me these words. Hace días que miré a una mujer A couple days back, I saw a woman que tiene a alguien en el hospital. who has someone in the hospital. Y las palabras que escuché de ella fue, And the words I heard from her were, sigamos orando por ella. we'll keep praying for her. Pero ella But her, está resignada she's assigned a que si muere, ya se va con Él. that when she dies, she will go with God. Eso es bueno, That's good. porque ella ya sabe que tiene a Cristo y va con Él. That she knows that she has God and will go with Him. Pero lo que no me gustó What I didn't like es la palabra resignación. is the word to reassign. Porque no debemos resignarnos a que una enfermedad te deje y te puedas morir ahí. We don't have to be promised that that sickness will kill you there. Porque podemos clamar al Señor Because we can ask the Lord mientras tengamos la vida, while we have the life. como lo hizo Ezequías, Like Ezekiah que did. clamó al Señor He asked the Lord, y el Señor le dio 15 años and más the Lord gave him 15 more years cuando él ya iba a morir. when he was about to die. Y esas palabras no me gustaron, And that's the words I did not like. porque desde el momento que esa mujer en su corazón Because in the moment that woman in her heart ya tiene ese pensamiento de que ya mejor, que ya está lista para morir, has that thought that it's better to die, ya dejó de luchar. she stopped battling, she stopped fighting. Y ya dejó de creer que Dios la puede levantar de She ahí. stopped believing that the Lord can lift her up. Porque recordemos a aquella niña que el Señor le dijo, Tabita Kumi, Because a remember ti te digo, that little girl, the Lord said, Talitha Kumi. levántate y anda. So to you I say, get up and walk. Dios puede hacer levantar a quien Él quiera. God can lift up whoever He wants. Dios puede sanar a quien Él quiera. He can heal whoever He wants. Dios lo puede hacer todo. He can do anything. Pero en el momento que la familia y la persona que está enferma se resigna, In the moment their family or the person that's sick assigns themselves, no le están creyendo a Dios que la puede they're levantar. not believing God, He can lift her up. Tenemos que creerle a un Dios. We have to believe a God. Yo le creo al Señor, I believe the Lord. porque si no fuera por Él, Because of the Lord, hace años estuviera muerta. years back I would be dead. Porque el enemigo quería matarme. Because the enemy wanted to kill me. Porque el enemigo no quiere que tú hagas el propósito de Dios. Because the enemy does not want you to do God's purpose. Recuerdo que siempre mi abuela me llevaba a la iglesia cuando estaba chiquilla. I remember when my grandma would take me to church all the time. Y me decía, And she would tell me, tú le vas a servir a Dios. you will serve the Lord. Y esas palabras se quedaron en mí. And those words are in me. Esa semilla quedó ahí. That seed is in here. It stayed there. Y si yo no hubiese creído esas And palabras, if I did not believe those words, ahora ya las recuerdo. now today I'll remember. En estos momentos que me decía ella, In these moments that she would tell me, cuando tú crezcas vas a ser una sierva de Dios. when you think you'll be a servant of God, Porque hay una promesa en ti. because there's a promise in you. Porque solamente tú estás viva porque el Señor te dejó. Because you're only alive because He left you alive. Pero el enemigo años atrás quería matarme. Because the enemy years back wanted to kill me. Porque sabía que mi tiempo ya llegaba. He knew that my time was coming. Y el Señor es poderoso And the Lord is powerful.
Hasta en mis sueños Even in my dreams, aparecía un demonio a demon would appear. que me decía, te voy a matar, He would say, I would kill you. te voy a matar. I will kill you. Y me decía, te odio, te voy a He matar. said, I hate you, I will kill you. Y yo decía, ¿por qué dice eso? And I would say, why would he say that? Hasta que un día alguien me dijo, Until one day someone said, el diablo te quiere matar the devil wants to kill you porque sabe que le vas a hacer la guerra. because he knows you're going to give him war. Porque todo aquel que tiene liberación y el que Dios le ha dado el don de liberación, Because whoever has called him in the gift of deliverance, el enemigo lo odia. the enemy hates him. El enemigo odia que tú liberes a las personas. He hates him when God calls Pero him. el único que te puede libertar es el Señor The Jesús. only one who can deliver you is Jesus. Y el enemigo es el enemigo del Señor And Jesús. the enemy is enemy of God, of Jesus Christ. Por lo tanto, nosotros tenemos a Jesucristo. For any time we have Jesus, Él es nuestro enemigo. he's our enemy. Y tenemos que estar alertas todo el tiempo. We have to be in alert all the time. Los soldados cuando van a la guerra The soldiers, when they go to war, están con su arma, pero están vigilando They para have- todos lados. they have their weapon, but they're looking everywhere. They're sightseeing. No hay momento de dormirse. There's no time to go to sleep. A veces ni se bañan por días. Sometimes they don't shower for days. A veces no comen. Sometimes they don't eat. Pero el enemigo viene y lo están viendo. But the enemy comes and they're watching him. Ellos no se pueden descuidar. They can't let off guard. Eso debemos de hacer nosotros. That's what we need to do. Porque somos soldados del Señor. We're soldiers of Jesus. Recordamos a Gedeón. Remember Gideon. Tantas personas Many people que fueron con él a la guerra. that went with him to war. Y le dijo el Señor, son muchos. The Lord told them that there's so many. Diles que el que tenga miedo se vaya ahorita mismo. Tell them whoever's scared to leave right now. Y quedaron menos personas. And only a couple people were there that stayed. Hasta que los llevó al agua. Until he took them to the water. Y el Señor le dijo, And he told them, el que tome agua vigilando. whoever drinks water while El que tome agua atento. whoever drinks water while they're on guard. El que tome agua viendo que viene el enemigo. Whoever drinks water seeing that the enemy's coming. Esos son los que van a quedar. Those are the ones that are going to stay. Y quedaron 300. Only 300 Y stayed. con eso tuvo la victoria el Señor. And with 300, he had the victory. No importa cuántos seamos en la iglesia. It does not matter how many were in church. No importa, dice, donde estén 2 o 3 It says when there's 1 or 2 or 3 congregados en su nombre. in my name, Ahí estoy yo en medio, dice el I Señor. will be in the middle of them. No importa que seamos pocos. It does not matter that we're Pero si estamos tomando del agua del Señor, del agua viva, that we're drinking from the living water y vigilando la pelea, vigilando la guerra del enemigo, que lo que viene a ti, and on guard with the battle that's coming, estamos peleando la batalla. we're battling the true battle. Y el Señor está ahí. And the Lord is there. El Señor está The aquí. Lord is here. Se puede sentir el Espíritu You Santo can de feel the Dios. Holy Spirit of God. Se puede sentir su You presencia. can feel His presence. Le dije al Señor en la tarde, tú me vas a dar lo que yo hable, porque me dio esos versículos. I told the Lord, you're going to give me what you give me. Y dice el Señor, hay un versículo en la Biblia The Lord said there's a verse in the Bible, que dice, el Espíritu Santo te dará lo que vas a hablar. and it says the Holy Spirit will give you what you will speak. Pero eso no significa que no vas a estudiar. But that does not mean you will not study. Y el Espíritu Santo te va a sacar lo que tienes. The Holy Spirit will bring forth what you have. Por eso cuando te paras aquí traes un versículo. That's why when you come up here, you have a verse. Y el Espíritu Santo te da lo que vas a And decir. the Holy Spirit gives you what you're going to say. Y a veces tú traes algo aquí que tú vas a decir. Sometimes you have something here that you want to say. Y el Espíritu Santo te lo cambia a como Él quiere. The Holy Spirit changes to how He Porque wants. Él es el único Because He's the only one. que puede moverse aquí como Él quiera. He can move here the way He wants. Y Dios es el grande y poderoso And God is the high, powerful, all-powerful. que envió a su Espíritu He Santo. sent His Holy Spirit. Envió al Consolador. He sent the Counselor. Y es importante saber And it's important to know que el Espíritu Santo that the Holy Spirit está en nosotros. is in us. Porque somos templo del Espíritu Because Santo. we are temple of the Holy Spirit. Y hay que cuidar este templo. We have to take care of the temple.
Hay personas que dicen, There's people who say, a Dios le agrada solamente lo de adentro, the people say God only likes what's inside. porque es donde está el Espíritu But Santo. that's where the Holy Spirit is. Y es verdad, And it's true. pero déjame But decirte let me tell you this. que lo de afuera, What's outside, como tú te vistes, the way you dress, refleja it reflects qué es lo que tienes adentro. what you have inside. Y si adentro está el Espíritu Santo, And if inside the Holy Spirit is se va a there, reflejar en ti por fuera, it will reflect outside. se va a reflejar en tu cara, It will reflect in your face. se va a reflejar en tu ropa, It will reflect in your clothing. se va a reflejar cómo hablas. It will reflect the way you speak. Hay personas There's people que todavía dicen malas that palabras. still say bad. Es que son maldiciones santas, como me dijeron una vez a mí. They're just holy cuss words. Like they El told me Espíritu one time. Santo The Holy Spirit está dentro, is in us. pero lo que sale, But what comes out? ¿qué es lo que está saliendo? What is what's coming out? Lo que está saliendo What's coming out, está reflejando it's si reflecting está el Espíritu Santo ahí if the todavía. Holy Spirit is still there. Tus hechos reflejan Your acts reflects quién está ahí, who is there. porque Dios es grande y Because poderoso, God is high and que powerful. puede sacar esas malas palabras de tu vida, He can take those bad words out of your mouth. puede cambiar tu boca, tu hablar, He can change your mouth, your way of speaking. puede cambiar tu caminar, He can change your walk. puede cambiar todo de una persona. He can change anything in a person. Escuché un testimonio I heard one testimony de un ex satánico of an ex-Satanist. que dice que ellos le adoraban al enemigo, a Satanás. He said he worshipped the enemy, Satan. Y dice que un día lo mandaron a una iglesia He said one day they sent him to a church para hacerle daño a una persona to put a curse on someone de ahí de la iglesia. there in the church. Y tenía que para cumplir eso que le mandaron a hacer, And to do what they sent him to do, tenía que entrar a la iglesia y no se asuste, he had to go into church, so don't get scared. porque ha habido hasta brujas que vienen a las campañas y a las iglesias. So there's been witches who have come to the revivals and to churches. Por eso es importante el espíritu de discernimiento para saber That's why the spirit of discernment is something we need. quién está en la iglesia. Who is in the church? El espíritu de discernimiento que te da el Espíritu Santo The spirit of discernment that the Holy Spirit gives te va a mostrar si esa persona tiene de Dios o del enemigo. will show you if that person is from God or the devil. Y esa persona satánica, que ahora es ex satánica porque se entregó al Señor, And that person who's an ex-Satanist, dice que iba por varios cultos he said he would go for many services y que los escuchaba and he would hear them. y que se hacía para una esquina porque no podía soportar. And he'd go to a corner because he couldn't handle it. Y dice que un día una persona entró en el espíritu hablando en lenguas He said one day someone entered the church speaking in tongues. y que le decía, tú que vas a los He panteones, said, you who go to the graveyards, tú que haces, que matas animales y los sacrificas para el enemigo, you who kill animals and sacrifice them to the enemy. descubriendo, porque descubre, el Señor descubre lo que hay. The Lord discovers what it's inside of people. Y él dice que se iba para la puerta y se quería ir, pero dice, si me voy me van a regañar. He said, if I leave, I wanted to leave. If I leave, they'll get onto me. Y me van a regañar porque tengo que hacer lo que me dijo el sacerdote satánico que hiciera. They'll get onto me because I have to complete this mission. Y dice que un día de tantas veces ir al culto, He said, from so many times from going to church, se quedó tan atento en el mensaje de un predicador, he's just meditated on the word from this preacher. que ese predicador dicen que llegó una persona He said someone was there, con SIDA, someone there with HIV/AIDS, y esa persona quería que oraran por él para que Dios lo sanara. and they wanted for someone to pray for them so he can heal. Y cuando estaban orando por él, le dijo, el Señor te va a sanar de SIDA. And when they prayed for him, the Lord said that he will heal him. Dios te va a sanar de SIDA. The Lord will heal you from AIDS. Y él se quedó atento. And he's meditating. Y dice que se fue a la esquina y dijo, ¿por qué? And he said, I went to a corner and said, why? ¿Por qué ese Dios va a sanar de SIDA? Why is God going to heal him from AIDS?
Porque dice que el sacerdote satánico les dijo, He said the high priest, the satanic priest, tú le vas a servir a Satanás told him, you will serve Satan. y tú vas a hacer milagros de sanar a las personas porque el diablo lo hace. You will do miracles to heal people because the devil does it. El enemigo quiere imitar a Dios para que le sirvan. The enemy wants to imitate God for you to serve him. Y dice que le dijo, pero cuidado, He said, watch out. cuando una persona venga con SIDA, When someone comes with AIDS, eso es la única cosa that's the only thing que Dios dijo that God said, que solamente Él la va a sanar. that only He will heal it. Y él se quedó, ¿cómo? Que el Dios de ellos So es how- más grande que el Dios que yo le adoro. So he said, how is their God bigger than my God? Y dice que no pudo dormir en la noche pensando cómo yo le sirvo a alguien que haya otro mayor. He said, every night, why would I serve someone who's higher than my God? Y dice que tocó otra reunión de los sacerdotes. There was another reunion of priests. Y dice que se apareció el espíritu que le hacían el sacrificio. He said the spirit that they would do sacrifices to. Y dice que le dijo, tú ya no eres el mismo. You are not the same anymore. En ti ya entró algo que estás dudando de mí. Told him that you're doubting of what I can do. El enemigo se dio cuenta The enemy figured out que estaba a punto de caer para el Señor. that he was about to fall to the Lord. El enemigo se dio cuenta The enemy figured out de que ese ya no le iba a servir más. that person will not. Y dice que siguió yendo He said he kept going para hacer lo que tenía que hacer. to do what he's doing. Hasta que otra vez predicaron y cayó de rodillas. So sometime again they preached and he began to fall on his knees. Y le pidió perdón a Dios. And he asked forgiveness to God. Y dijo que oraran por él porque ya quería servirle a ese Dios que era mayor que el que él estaba He sirviendo. said to pray for him because he wanted to serve the Lord. Y siguió yendo a la iglesia y ahorita He kept going to church and right now es un predicador he's a preacher que da testimonio de lo que él era y lo que es. who gives testimony of what he used to do and what he is. Porque tenemos un Dios más We grande. have a God that's higher. Porque tenemos el Dios más grande. Es el único Dios. We have the biggest God, the only God. Porque el Dios de este mundo, Because the God of this world, que es el enemigo, who is the enemy, no es más grande que Dios. is not higher than God. Hay cosas There's que things están limitadas para él. that's limited to him. Y Dios no tiene límites. And God does not have Dios limits. puede sanar a cualquier He persona. can heal any person. Dios puede liberar a cualquier He persona. can deliver any person. Cuando Jesús llegó a Galilea, When Jesus reached Galilee, Él empezó a sanar y a liberar. he began to deliver and heal Porque era Jesús el que andaba caminando. because it was Jesus the one who was walking. Y los demonios lo conocían. The demons knew him, No porque Él se daba a conocer, not because he told them who he is, sino porque el Espíritu Santo estaba en Él. because the Holy Spirit was in him. Nosotros no tenemos que andar diciendo somos cristianos. Because we don't have to say we're Christian. Y tenemos We autoridad. have authority. El Espíritu da testimonio, dice la palabra. The word says the Spirit gives El testimony. Espíritu Santo da testimonio. The Holy Spirit gives testimony. Ahorita en las iglesias, Right now in the churches, todos peleados contra todos. everyone's fighting everyone. Peleando todo el tiempo. Fighting all the time. Van y pelean a todos lados. They go and fight everywhere. Los mismos The cristianos. same Christians. Haciendo las cosas que hacían antes. That's doing the same things they used to do. De la vieja vida. Of the old life. Que el Espíritu Santo no los ha cambiado. The Holy Spirit has not changed them. El Espíritu Santo puede cambiarlos. The Holy Spirit can change them, Pero no le buscan. but they do not look for Him. Gálatas 3:3. Galatians 3:3. Empezaron en el Espíritu They started in the y Spirit terminaron en la carne. and ended up in the flesh. Es lo que está pasando en las iglesias. That's what's happening Cuando right venimos a Jesús empezamos en el Espíritu. Like right now, when we come to Jesus, we start in the Spirit. Y después se nos va bajando la emoción o el sentimiento o el amor que tenemos por lo que Dios hizo. After a while, the love and emotions goes down for what God did to you. Y volvemos a tener las obras de la carne. And we start to go back to our flesh again. Hermanas, pastores, evangelistas peleándose. Brothers, evangelists, pastors, preachers, El problema no es pelear. fighting. The problem is not fighting. La Biblia dice airados. The word says worry.
¿Podemos enojarnos? Sí. Yes, we can get mad. El problema es cuando te quedas hasta que llega la noche con el enojo. The problem is that you stay all night with that Ese es el anger. problema. That's the problem. Regresa a tu primer amor. To return to your first love. Si empezaste en el Espíritu, sigue en el Espíritu. If you started in the Spirit, keep going in the Spirit. No en las obras de la carne. Not in the works of the flesh. Pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones. Fights, divisions, Todas esas son las obras de la carne. jealousy. Those are many things that are works of the Lo flesh. que traes adentro What you have inside refleja reflects en fuera lo que tú traes and dentro. outside what you have inside. Si tienes al Espíritu Santo, If you have the Holy Spirit, va a salir de ti it will come out of you. el fruto del Espíritu Santo. The fruits of the Holy Spirit. Gozo, paz, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, Joy, patience, amor. love. Todas esas cosas que da el Espíritu. Many things that the Holy Spirit gives. Por eso en esta tarde te digo que Dios es grande y poderoso. That's why this afternoon I tell you that God is powerful, Mayor que todas las cosas. bigger and taller than anything. Ningún brujo, ningún hechicero, nadie es mayor que el Señor. No witch, warlock, wizard, nothing is higher than Lo que el God. Señor hace What the Lord does es grande. is big. Lo que hizo mandando a su Hijo What He did sending His Son es mucho, is much mucho más de lo que puede hacer por than nosotros. what He can do for us. Él puede hacerlo todo. He can do everything. Él es grande. He's higher than anything. Moisés cuando salió de la tierra Moses, when he came out of the land con la gente, with the people, miraba el agua, he would see the water. miraba a los He'd enemigos, see the enemies. miraba el agua He'd see the water. y miraba a los He'd enemigos. see the enemies. Y le dijo el Señor, And the Lord said, usa lo que tienes, use what you have. la vara. Extiende tu vara Extend hacia las aguas the stick that you have to the waters. y se van a abrir para que cruces. Extend your staff so that the oceans can open. El Señor The sea dice can en esta tarde, open. The Lord says this afternoon, nos ha dado autoridad, He has given us authority. úsala. Use it. Que te falta trabajo, usa la autoridad para orar. If you lack work, use your authority to pray. El Señor lo va a hacer. The Lord will do it. Que te falta que alguien sane, usa la If autoridad. someone hasn't healed yet, use your authority. Que te falta más la fe, usa, You habla have con more- Dios. You have more faith, use your authority. Talk with God. Dice el Señor que Él te va a aumentar la fe. The Lord says He'll give you Él te va a more aumentar faith. la fe. He'll give you more faith. Tenemos autoridad We have authority para todo lo que le pidamos. to everything that we ask Him. Para hollar serpientes y escorpiones. To step on scorpions and kill serpents. Pero tenemos que creer We have to believe que Dios sigue siendo el mismo ayer, that God is still the same yesterday, hoy today, y siempre. and always. Amén. Amen. Y para terminar vamos a leer un salmo. And to finish, let's read a song. Vamos a leer el Salmo 119. Psalm 119. Déjenme buscarlo. Salmo 119. Psalms 119. El salmo más largo de la Biblia. The longest psalm in the Bible. Déjenme buscar el versículo. Abre mis ojos, el 18, y miraré las maravillas de tu ley. Verse 18. Open my eyes that I may see wondrous things from your law. Amén. Amen. El Señor dice que nos va a abrir nuestros ojos The Lord says He'll open our eyes para mirar las maravillas que hay en la palabra, to see the wondrous things in His Word. porque tenemos que ver todas las cosas. Because we have to see all the things. El Señor dijo, The Lord said, lo que yo hice, what I did, lo hago I will do it. y lo sigo And I haciendo, will keep doing it.
Tenemos que creer en todo lo que Él hizo. We have to know that everything he did, believe in it. De Génesis a Apocalipsis. Genesis to Revelations. Va a seguir haciéndolo. It's going to keep doing it. Va a seguir haciéndolo. He'll keep doing it. Mateo 24:35. Matthew 24:35. Cielo y tierra pasarán, The Mas- heavens and earth will pass, mas mi palabra no pasará. but my word will not pass. Creer en la palabra. Believe in the word, Dios es grande y poderoso. that the Lord is high and powerful. Lo que fue, What he was, lo que hizo, what he will do, lo sigue haciendo. he keeps doing it. Solo que nos falta creerle a Dios. We just have to believe in God more. Porque miramos en la Biblia que resucitó personas. We see in the Bible that he resurrected people. We Miramos que sanó personas. see that he heals people. Miramos que hacía muchísimas cosas. We see that he did many things. Y decimos, Dios lo hace. We say God does it, Pero no estamos del todo seguros, but we're not all sure con fe de que lo puede hacer hoy. of faith that he can do it right now. Como que estamos dudando y solo pensamos que lo hizo. Like if we're doubting, Por saying eso that he dice el did it Señor, before. That's why the Lord says, lo que fue, what was, lo hice. I did it. Sigo siendo el mismo ayer, hoy y I siempre. keep being the same today, tomorrow, and forever. Hay que creerle al Señor. We have to believe in the Lord. Vamos a ponernos de pie, We vamos a orar. stand up so we can pray. Señor Jesús, gracias te damos Father, porque we give you thanks tu palabra, Señor, because your word, Lord, es verdad. is the truth. El verbo fue desde el The principio. word was from the beginning. En el principio era el verbo In the beginning was the word, y el verbo era Dios. and the word was God. El verbo era con Dios y el verbo era The Dios. word was with God, and he was God. Siempre ha sido He has always been, y eres y serás. and he will always be, and were and always be. Aumentanos la fe, Señor Jesús. Grow our faith. Que podamos creer que las cosas que hiciste, Allow us to believe everything you did. mayores haremos, dice tu That palabra. bigger things we will do, says the word. Solo tenemos que We creerte. just have to believe you. Así como Moisés Just like Moses extendió la vara extended his staff con autoridad. with authority. Esa autoridad la tenemos That nosotros. authority is what we have. Mayores cosas que tú íbamos a hacer. Bigger things that you did, we will do. Te damos gracias, Señor We Jesús. give you thanks, Lord Jesus. Y gracias, Espíritu Santo, And thank you, Holy Spirit, porque estás aquí con because nosotros. you are here with us. Por todo lo que nos están viendo. Because everyone who's watching, Gracias, Señor. thank you, Lord. Háblanos a tu pueblo. Speak to the people En el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen.